Las Fuerzas Armadas no solo tienen mayor injerencia a nivel federal, eso sí, piénselo, país. Vamos estado tras estado internamente, los gobiernos de los estados. En los estados se ha registrado un aumento de mandos de la Secretaría de Seguridad Pública que son provenientes del Ejército y la Marina. Le hablan por teléfono los gobernadores al secretario de la Defensa y le dicen, ¿a quién contrata? Véngase para acá, póngamelo aquí, ¿no? Al considerar los nombramientos que se han hecho en 2023, encontramos que actualmente 15 de los 32 estados tienen mandos militares, es decir, un 46%. 12 de ellos, por cierto, son gobernados por Morena. Los estados que tienen mandos militares, ahí le va. Baja California, que las cosas no van muy bien, que digamos. Baja California Sur, Colima, Guerrero, Michoacán, Morelos. Fíjese, ¿no? En esos estados, ¿cómo están las cosas? Pues Oaxaca, Quintana Roo, ¿cómo están las cosas? San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, ¿cómo están las cosas? Yucatán y Zacatecas, ¿cómo están las cosas? Bueno, previamente del 21, año en que Morena ganó 11 de sus 15 gubernaturas, a 2022 se pasó, ya le digo, de 23% a 32% de mandos estatales de seguridad provenientes de dichas Fuerzas Armadas. Estos son los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal realizado por el INEGI. A detalle, los datos muestran que en 2021 el 20% de los mandos era de la propia Secretaría de Seguridad Local, 13% proveniente del Ejército, 10.1% de la Marina. Al fin y al cabo, Fuerzas Armadas en sus diferentes acepciones. Bueno, ¿qué le parece si vemos este asunto? ¿Cómo se puede revisar, atender? Le hemos pedido a Alexei Chévez, consultor en seguridad y Fuerzas Armadas, conversar con él. Bueno, Alexei, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches. Mucho gusto. Javier, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Gracias por tu participación. ¿Qué piensas de esto? ¿Sirve de algo que sean las Fuerzas Armadas, los militares los que dirijan? ¿Qué pasa con los gobiernos estatales? ¿Qué pasa con la relación con el centro? ¿Cómo ves las cosas, Alexei? Pero yo creo que tú lo acabas de poner muy claro, de todo el mapa que acabas de poner como referencia. Solo dos de estos estados gobernados por Morena, que tienen mandos militares, que sería Baja California Sur y Yucatán, tienen resultados positivos. ¿De qué estamos hablando? Baja California Sur tiene medianamente resultados positivos y Yucatán, que es la joya de la corona, es el estado con menores índices de criminalidad de todo el país, tiene un mando militar, pero lo tiene desde el 2007. Es una gente que tiene casi 20 años trabajando, ya sea en la corporación estatal o municipal, pero siempre ha estado ahí, es el referente de éxito para todo. Y hay otros estados que también tienen estrellita, que serían obviamente Querétaro y Campeche, que acorde con los números que nos presentan cada año el INEGI, pues no están reprobados en materia de seguridad. Todos los demás, pues tú lo acabas de mencionar, o sea, está terrible. Oye, ¿qué hacen, Alexei, los gobernadores? ¿Qué suponen que nombrando a militares el problema se soluciona? Después de eso, Alexei, ¿los nombran y se cruzan de brazos? ¿O qué es lo que pasa? Lo que pasa es que, bueno, hemos entrado en los últimos 12 años en una militarización de la seguridad pública. Obviamente no a tal grado como lo hemos tenido en esta administración del presidente López Obrador, pero sí hemos entrado en una militarización. Es mucho más fácil para los gobernadores escoger un mando que, como tú lo decías muy acertadamente, si no tengo mar, se lo pido a Sedena, si estoy en las costas, se lo pido a CEMAR, para que se haga cargo y entre ellos se coordinen con los militares en las fuerzas de tarea que están a cargo de la seguridad en México. Para darnos una idea, entre Sedena, CEMAR y Guardia Nacional hay más de 200,000 elementos militares haciendo labores de seguridad pública en todo el país. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo ves la Guardia Nacional bajo esta perspectiva? Pareciera que pasa a segundo plano, ¿no? La Guardia Nacional yo creo que ha sido una de las grandes decepciones de esta administración. En números tiene mucho menos arrestos, con 120,000 elementos casi este año, que los 36,000 elementos que tenía la Policía Federal hace 5 años. Entonces, definitivamente la Guardia Nacional
¿Ha tenido la extensión territorial que era necesaria? Sí. ¿Está siendo efectiva? No lo está haciendo. Y esto tiene mucho que ver con la formación castrense de sus elementos. La formación militar que habla de la ocupación territorial en lugar de adentrarnos y participar con la ciudadanía en qué es lo que realmente está sucediendo, quién está cometiendo los delitos y de qué manera podemos ayudarles. Oye, inevitablemente, Alexei, entramos ya al final del sexenio. En sentido estricto, el domingo, el domingo, estamos a un año de que cambie exactamente presidente-presidenta, ¿no? Todo indica. Sí. Te pregunto, ¿cuáles son así esos elementos que te lo pregunto a bote pronto, podrías ir detectando de lo que ha pasado en esta materia a lo largo del sexenio, juntando estas responsabilidades que se le dan a los militares en los estados y a nivel federal? Bueno, yo creo que, número uno, nos guste o no nos guste, la Guardia Nacional va a estar. Definitivamente no hay manera de que el país pueda aguantar un retiro del número de elementos que tienen hoy en día los estados, apoyándolos en labores de seguridad pública. Hay estados que tienen más guardias nacionales que policías, Tamaulipas, etcétera. Y definitivamente hay algo muy claro. Gane quien gane la presidencia, tiene que haber un golpe de timón en seguridad, porque esta estrategia ya está probada que no está funcionando. Los números son muy claros, ahí están. Entonces, tiene que haber un golpe de timón. ¿Hacia qué lado va a ser el golpe de timón? Es lo que no sabemos, pero ese golpe de timón va a tener que incluir a la Guardia Nacional. Sí. Oye, veo que también el 85% del país pues ya lo tiene el ejército en términos de tareas de seguridad, ¿no? Así es, y los resultados no son buenos. Es lo que estábamos hablando del trabajo de la Guardia Nacional. Desafortunadamente, la mentalidad militar es de ocupación. O sea, ellos llegan y patrullan, no investigan, no hacen labores de inteligencia, o si las hacen, no las comunican. Entonces, su presencia es meramente simbólica, Sí. sí ayuda a la disminución de los delitos, pero nada más mientras hacen el patrullaje. Si en las noches no patrullan, pues es cuando salen los delincuentes. Ahora, hay que entender una cosa, es un conflicto asimétrico. Los delincuentes no es un enemigo que tenga un uniforme, no es un enemigo que tenga un territorio específico que controlar y conquistar. Entonces también es muy difícil para una mentalidad militar combatir a un enemigo que no le planta cara. Sí, claro, ¿no? Oye, esta violencia de las últimas semanas, Alexei, ¿qué alcanzas a ver? Particularmente pienso como una semana para, no más, como 15 días, que se ha intensificado. Algunos le avientan la pelotita a los tiempos políticos. ¿Realmente tienen que ver los tiempos políticos? Yo creo que todavía, desafortunadamente, todavía no vemos la violencia electoral como va a venir. Los números de candidatos, de diputados, de presidentes municipales, etcétera, que murieron en las últimas elecciones son pavorosos. Los que llevan estos 5 años de administración también son pavorosos. Todavía no vemos esto. Lo que estamos viendo es la violencia natural de esta gran pelea de los carteles hegemónicos, que es Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por controlar nuevas plazas muy lucrativas y sobre todo una nueva área que se les abre a ellos, que es la migración, el tener el control sobre los indocumentados que entran al país. Alexei Chévez, muchas gracias que estuviste con nosotros. Muy buenas noches. Un gusto, muy buenas noches. Hasta luego, gracias por tu tiempo.